Muy buenos días o tardes o noches a todas y todos. Les saluda César Pacheco, miembro de la Alianza de la OEA con Profuturo. Vamos a dar un par de minutos en lo que comienzan a llegar las personas que van a ver este seminario virtual con nosotros y nosotras y continuamos con la introducción. Bueno, veo que ya estamos un poquito más de 130 personas conectados y conectadas, entonces vamos a dar inicio. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es César Pacheco, soy miembro del equipo de la Alianza de la OEA con Profuturo y es un honor darles la bienvenida en nombre de la Alianza a este seminario virtual, parte de la serie de la segunda edición del Mapeo de Buenas Prácticas en Educación Digital de las Américas. El tema que hoy nos une es Educación STEAM o STEM. El mapeo que hoy nos convoca refleja justamente el espíritu de innovación, visibilización y compartir experiencias que ha tenido esta alianza. Se trata de un ejercicio de aprendizaje colectivo que fortalece la cooperación regional y multiplica el impacto de las iniciativas que inspiran. Quiero agradecer de manera especial a las instituciones, docentes, especialistas y aliados y aliadas que hacen posible este trabajo, entre los que se encuentran nuestras prácticas que hoy nos acompañan, y a Ana Rat, directora de Fundación Reimagina, que hoy va a dirigir este espacio. El formato del seminario será el siguiente. Primero presentaremos un video informativo sobre el trabajo de Corporación Ulcantú, una práctica destacada de la segunda edición del mapeo que fue realizado en el marco de esta actividad. Después pasaremos al diálogo con las cuatro prácticas que hoy nos acompañan, moderado, como ya mencioné, por Ana Rat. Y finalmente daremos espacio a preguntas del público para nuestros especialistas, tanto las prácticas destacadas como para Ana. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. A continuación, Tecnología damos sea paso al accesible video. para todas y todos. Hoy exploramos una de las prácticas destacadas dentro de la segunda edición del Mapeo de Buenas Prácticas en Educación Digital de las Américas, una iniciativa realizada por la Organización de los Estados Americanos y Fundación Profuturo. Esta práctica está demostrando que la programación también puede ser inclusiva, permitiendo que estudiantes ciegos aprendan a programar sin depender de pantallas. Encontramos que el 28% de las prácticas mapeadas incluyeron estrategias para poblaciones con capacidades diversas, destacando la importancia de la accesibilidad en la educación digital. También el 20% de las prácticas analizadas impactaron directamente a comunidades indígenas, rurales o en situación de vulnerabilidad, mostrando cómo la tecnología puede cerrar brechas educativas. En Chile, la práctica Kit Táctil de Programación Básica para Ciegos, desarrollada por la Corporación Ulcantú, ha demostrado que el pensamiento computacional puede ser accesible para todas y todos. Yo antes no sabía jugar ajedrez, pero ahora, gracias a Urcantor, que es un kit que yo tengo que ir leyendo y ahí van los desafíos. Nosotros trabajamos con el kit y entonces así es como aprendí a programar un algoritmo. El programa Video Digital es un programa que desarrolla el pensamiento computacional mediante la programación en bloques, que se realiza en una plataforma online. Por lo tanto, está basado directamente en la visualidad. Por lo tanto, el niño ciego queda fuera. Y la pregunta era cómo hacer para que él pueda estar integrado, y allí entonces creamos este kit táctil para programación básica. Sebastián aprende muy bien a través del juego, o sea, para él eso es pero fundamental. El juego, si hay juego,
No hay ningún problema. Gracias al programa. Agradecer porque el programa viene trabajándose hace varios años y el año pasado fue cuando realmente se vio que Sebastián pudo trabajar a la par como sus compañeros. Esta práctica no solo enseña sobre programación, demuestra también que la educación debe de ser accesible para todas y todos. De estas buenas prácticas aprendemos que la inclusión es clave para la educación digital equitativa. La tecnología debe de estar al alcance de todas y todos, sin importar las barreras físicas o sensoriales. Visite el portal del Mapeo de Buenas Prácticas en Educación Digital de las Américas para descubrir más experiencias transformadoras que están marcando la diferencia en la educación digital en América Latina. Bueno, muchas gracias a la Corporación Dulcantú por ser parte de este mapeo y por permitirnos contarnos un poquito de su historia a través de este video. Ahora pasamos al diálogo entre las cuatro prácticas, presentado por Ana. Nos acompañan Tatiana Rojas y Jason Córdoba desde Costa Rica, Daisy Calderón y Jessica Monsalve desde Colombia. Un saludo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Paso el micrófono a Ana. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecer especialmente a la Alianza OE y Profuturo por esta invitación y a César en particular. Para mí es un gusto acompañarlos hoy día en este seminario como parte de las actividades de esta segunda edición del Mapeo de Buenas Prácticas en Educación Digital de las Américas. Como decía César, mi nombre es Ana María Rat y soy la fundadora de la Fundación Reimagina y de la plataforma para profesores AprendoLab. Y además he tenido el privilegio de poder ser parte del grupo evaluador de estas iniciativas desde su primera edición. Hoy tengo el honor y la grata oportunidad de poder moderar esta mesa de diálogo con docentes y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, cuyas experiencias fueron seleccionadas por su enfoque en la enseñanza STEM y STEAM, con A y sin A. Estas prácticas, como ustedes bien saben, se caracterizan por integrar contenidos de diversas disciplinas, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y en algunos casos las artes, a través de proyectos que abordan problemas reales y contextualizados a cada particularidad. Vamos a conocer entonces cómo estas experiencias están transformando el aprendizaje en distintas realidades y contextos para de primera mano poder también no solo conocerlas, sino eventualmente replicarlas. Y para eso lo que hemos proponido es un diálogo que se dará de la siguiente manera. Voy a hacer varias preguntas, 3 o 4, relacionadas a las experiencias y el desarrollo de las prácticas, y cada una de estas preguntas será respondiendo por dos de los representantes, por cada uno de los representantes que hoy día nos acompañan. Y después tendremos un espacio para recoger también sus preguntas, así que los invitamos a dejar sus preguntas en la zona habilitada en la pantalla. Ahora sí, sin más preámbulo, quisiera pasar a la primera pregunta, que tiene que ver con qué los motivó a hacer esto, específicamente, qué los motivó al diseño de su experiencia educativa STEM. Y no solo eso, sino también cómo lograron integrar los contenidos de distintas disciplinas en un solo proyecto. Así que me gustaría darle, si les parece, la palabra a Tatiana, que nos acompaña. Tatiana, si quieres, aprovecha de presentarte. Hola, buenos días, sí. Y cuéntanos de qué país vienen y tu respuesta. Gracias. Bueno, primero agradecerles, ¿verdad?, el espacio de poder compartir con quienes nos acompañan, ¿verdad? Y con los diferentes compañeros también del panel, nuestra práctica de innovación, ¿verdad? Y cómo hemos venido implementando el enfoque STEAM desde nuestro centro educativo, sedes Don Bosco. Nosotros somos de Costa Rica, estamos ubicados en Alajuelita, en el cantón de San José, que es la capital de nuestro país. Conmigo está el compañero Jason Córdoba, él es gestor de innovación del Centro de Innovación e Investigación para el Aprendizaje, que es desde donde nosotros laboramos, y mi persona, que soy la coordinadora STEAM, que también trabajamos en conjunto ahora desde acá del Centro de Innovación.
Entonces, bueno, para contarles, ¿verdad? Ha sido todo un proceso. Nosotros empezamos la iniciativa, ¿verdad?, de implementación STEAM en el marco del proceso de gestión administrativa y pedagógica 2025. Entonces, de la mano, ¿verdad?, de toda esa estructuración de innovación a través de la implementación de metodologías diferentes que respondan, ¿verdad?, a las necesidades de nuestra población actual, se planteó como uno de los ejes transversales, ¿verdad?, el trabajo en la integración de lo que es el enfoque STEAM. Este proceso inició en el 2017. En ese momento yo estaba como docente del área primaria y asumí, ¿verdad?, este rol, ¿verdad?, de facilitadora para todo el área primaria. Entonces, bueno, en el proceso, ¿verdad?, de construcción, que, ¿verdad?, contestándote un poco lo que nos preguntas, ¿verdad?, sobre cómo se fue haciendo y qué desafíos vamos enfrentando, en realidad empezamos literalmente con nada, ¿verdad? Creo que eso es algo muy importante, siempre me gusta comentarlo porque cuando nos presentan el enfoque STEAM, de pronto la gente o las personas, ¿verdad?, nosotros como docentes también, lo primero que pensamos es que tenemos que llenar un espacio de pool de tecnología o súper innovador diferente, casi que reconstruir toda la escuela o el centro educativo. Y en ese momento, pues lo que teníamos era primero la visión, ¿verdad? Y la estrategia de queremos integrar esto, el enfoque, el cómo hacerlo, lo fuimos construyendo. Entonces, el espacio del STEAM Lab en ese momento de la escuela fue un auditorio que se utilizaba como para varias actividades, que se amuebló, ¿verdad?, con mesas para poder trabajar en equipo, que en ese momento era romper con el paradigma tradicional, ¿verdad?, que veníamos trabajando en aulas, ¿verdad?, por filas y demás, como más magistral, y pues empezar a introducir las metodologías activas que en ese momento también eran, bueno, de hecho ahorita todavía son parte del eje de los ejes transversales, ajá, gracias, del modelo. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Fueron pasos que se fueron dando poco a poco. Se equipó también, ¿verdad? Ya, digamos, estamos hablando de un periodo de hasta 5 años donde fuimos equipando paulatinamente con equipo de robótica, computadoras, portátiles, proyector. Y de la mano con eso, pues el reto más grande que era cómo integrar, ¿verdad?, los contenidos de STEM o el enfoque con la enseñanza tradicional, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Entonces, en lo que fue el primer año, para contarles, ¿verdad?, que ya les decía que empezamos después con los lineamientos claros, pero sin tener una estructura específica, fue mucho de planificación conjunta con las docentes. Entonces, por ejemplo, yo tomaba contenidos, conceptos o temáticas de los programas de cada uno de los niveles, porque el STEAM Lab, digamos, se imparte de primero a sexto grado para todos los niños semanalmente, son 2 lecciones de 40 minutos. Entonces, eran, ¿verdad?, desarrollar talleres semanales diferentes para cada nivel. Y respondiendo, ¿verdad?, a los contenidos específicos del momento, ¿verdad? Entonces, esta dinámica, ¿verdad?, sí se volvió un poco densa, entonces hicimos una modificación, ¿verdad?, en el proceso de diseño, en donde las docentes más bien eran quienes me indicaban, ok, vamos a trabajar este tema, ocupo reforzar, es para evaluar, o más bien para introducir cierta temática, cierto contenido. Entonces, con base en eso, yo diseñaba, digamos, el taller. Nuevamente, ¿verdad? En ese proceso de implementación encontramos desafíos a nivel pedagógico, ¿verdad? Donde ya se hace muy denso, había réplica a veces de verdad de estrategias y metodologías. Entonces, pues fue un momento como ya de analizar, ¿verdad? A nivel operativo, cómo hacemos para que esto tenga una estructura más robusta que nos permita dar trazabilidad en el tiempo, pero también que nos permita, ¿verdad?, potenciar hacia las otras áreas donde también queremos llegar, que es el preescolar y la secundaria, ¿verdad? Súper. Entonces, Tatiana, te invito a lo siguiente, porque por dime, tiempo tenemos que dar espacio a las otras, pero claro, claro. te dejo con la pregunta del desafío para poderlo después retomar, porque nos ¿Ok? empezaste a contar una vez que ya implementaron esto y lo pusieron en marcha, ahí tenías un desafío pedagógico particular, pero dejémoslo en reserva para Dale. darle paso quizás a Jessica que nos cuente un poco ahora sobre cuál fue la motivación y cómo Ok, integran estas asignaturas o distintos ámbitos. perfecto, gracias. ¿Listo? Buenos días.
Buenos días, tardes, noches para todos. Primero que todo, agradecerles por este espacio, por permitirnos contar nuestra experiencia, porque pues es algo importante que todos conozcan lo que hacemos desde territorios, que todos conozcan lo que hacemos desde pues, la ruralidad. Aprovecho, pues mi nombre es Jessica Monsalve, pertenezco a la Secretaría de Educación de Boyacá, de Colombia, trabajo en una institución rural. Soy profe de aula multigrado, es decir, que tengo a mi cargo estudiantes desde transición a grado quinto. Ahí viene el motivo, por qué empecé a trabajar STEM. Conocí STEM por un proyecto del Ministerio de Educación que se llamó Programación para Niños y Niñas. Allí conocí las microbit porque no tenía pues realmente ni idea. Empecé a entender, empecé a comprender y dije, yo quiero hacer algo con esto, quiero hacer algo diferente. Viene todo esto y fue realmente un reto para mí como docente, porque el integrar a todos los estudiantes, el integrarlos a todos en un aula y que todos entiendan lo que vamos a hacer, pues desde ahí parte ya la experiencia retadora. Iniciamos con pequeños pasos de pensamiento computacional, iniciamos con pequeños pasos y lo que, digamos, le dio el nombre a esta experiencia se llama STEAM sin barreras, cerrando brechas en la ruralidad. La ruralidad de por sí, y empezando por el tema de que es un solo docente para atender a todos los grados, pues desde ahí ya tenemos un desafío gigante, ¿no? Entonces, esto hace que siempre nos veamos como más abajo, tal vez, ¿sí? Si nos comparamos de pronto con escuelas que están mejor dotadas, que tienen más herramientas, que tienen más recursos, que tienen de pronto mejores oportunidades, pues siempre vamos a estar un poquito más abajo. Entonces, esto ha hecho que a través del STEAM, del poder integrar todo bajo una propuesta que está, digamos, delimitada por una serie de pasos, que las metodologías activas pues son nuestra gran ayuda, nuestro camino, nuestra guía, porque tenemos una ruta de 6 pasos, a través de la cual pues vamos como encaminando el trabajo que hacemos en el aula. Allí todos los estudiantes de transición a quinto pueden trabajar, todos realizan sus guías, todos desarrollan el paso a paso de la guía y todos aportan. Entonces, desde allí ya estamos empezando a trabajar lo que son las habilidades del siglo XXI. Todos son supremamente empáticos. Aquí no hay que... Tengo un caso, un estudiante que no sabe leer y escribir, tiene una barrera para la lectoescritura y él es el diseñador. Él es el que dibuja, él es el que da ideas, él es el que... Él es como ese cerebrito y los demás empiezan a trabajar también en torno a lo que él dice. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que este reto de integrar el STEAM en nuestra aula, pues ha hecho que nosotros podamos dar una educación como mucho más integral, donde los intereses, necesidades, gustos vienen y se integra aquí con todo lo que hacemos, con ese paso a paso, y ellos pueden aprender. Y son felices, realmente eso es lo más bonito, son felices. Súper, muchísimas gracias Jessica por tu entusiasmo también y por tu convicción. Siempre el tema rural es un desafío tan importante como el de al momento de pensar los aprendizajes. Cuéntanos, Daisy, ahora tu experiencia. Buenos días a todos, qué pena. Pues primero que todo, bienvenidas. Pues quisiera comentarles un poco como el proyecto de la práctica exitosa que tenemos, que es Círculos de Aprendizaje en Pensamiento Computacional. Y pues para eso quisiera presentarles un poco las dos partes. En este caso, pues nosotros tuvimos que trabajar con CircoApp. CircoApp es una fundación colombiana que trabaja con círculos de aprendizaje, que es una metodología similar al método socrático. A partir de preguntas se estimula mucho lo que es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Esto es como la esencia de lo que son los círculos de aprendizaje en torno a un reto o una situación, y que aunque originalmente se conoce mucho en la parte matemática, porque hay libros y hay bastantes prácticas exitosas en la parte de matemáticas, digamos que ellos querían tratar de buscar
que esto se pudiera involucrar en química, biología, tecnología y en otras áreas. Y eso fue, digamos, como lo que hizo que buscaran unos aliados, y en este caso entramos nosotros como Bitby. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros ya veníamos trabajando, nosotros tenemos un emprendimiento con 4 personitas que por ahí deben de estar, de pronto si quieren prender las camaritas y saludar. Nosotros pues somos, en mi caso yo soy ingeniera química, tenemos un ingeniero mecatrónico, tenemos un biólogo que ya pues está en su doctorado y tenemos una persona que está en la parte de neurociencias, maestría en neurociencias. Entonces digamos que nuestros 3 enfoques siempre han sido la parte como de ciencias, tecnología e inteligencia emocional. Nosotros veníamos trabajando con el enfoque STEM desde ya hace 5 años. Y pues digamos que nos conocimos gracias al financiamiento de la Fundación Carlos Malatesta. Se logró pues un proyecto conjunto entre Circoa como administrador del proyecto y Bitbe quien realizaba la práctica pedagógica. Aquí pues decidimos alinear nuestro enfoque STEM con la metodología que ellos venían trabajando de círculos de aprendizaje y encontrar como esos puntos en común. En este caso, pues, la esencia, la idea era que si bien nosotros desde el enfoque STEM, nosotros buscamos es trabajar, resolver problemas, darle como a los chicos esas herramientas para resolver problemas y que lo puedan abordar desde diferentes enfoques, desde las ciencias, de las matemáticas, de la tecnología, pues digamos que aquí entra como un añadido y era tratar de que desde la metodología de pensamiento de círculos de aprendizaje es fomentar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Eso implicaba, digámoslo así, que nosotros pudiéramos generar ciertos proyectos con cierta índole para que se pudiera generar de esa manera. Entonces, en lugar de dar un taller STEM, si bien se usaban metodologías activas, guiamos a los niños con preguntas que despertaban su curiosidad, permitimos que ellos construyeran el conocimiento con nosotros y eso significa diseñar retos más complejos en los que lo importante no era la solución final, sino todo el proceso de diálogo, de exploración y de construcción conjunta. Por ejemplo, un ejemplo que tuvimos fueron los conundrums, que hicimos dilemas sin una respuesta única. Allí los niños debatían, construían premisas y contraargumentos, y lo valioso pues era escuchar, reflexionar y aprender de la mirada del otro. También trabajamos el pensamiento computacional desde esta lógica, no partir desde la teoría, sino desde preguntas que le permitieran descubrir cómo funcionaba algo y por sí mismos cómo resolver el reto. También hicimos un taller que se llamaba Las Tóxicas. Este lo llevamos a casi 20 fundaciones y a más de 300 niños, donde los chicos empezaban desde la parte de observación de todo lo que son anfibios colombianos, por eso se llaman las tóxicas, porque pues nosotros en Colombia tenemos de hecho las ranas más tóxicas del mundo, la primera y la segunda, y pues empezábamos desde una parte desde las ciencias para pasarlo a una parte de la robótica donde ellos construían su ranita y también hacían todo un proceso creativo y después hacíamos todo un proceso reflexivo y para trabajar la parte digamos como del pensamiento crítico y creativo, lo que les hicimos fue generar un reto de evolución, en donde a partir de un storytelling ellos tenían que mirar cómo cambiarle el movimiento, la ingeniería del movimiento a la ranita que ya habían construido para que pudiera cumplir como ese reto evolutivo que habíamos generado ahí. Entonces, pues fue una experiencia muy enriquecedora. Daisy, quería hacerte una Listo. pregunta para volver contigo justamente en esta segunda ronda sobre estos desafíos que tú mencionas, por ejemplo, el de la ranita, llevar a los estudiantes a abordar desafíos cercanos, reales, de su contexto. Tú ya nos diste un ejemplo muy fascinante, además, las tóxicas. Y quería preguntarte sobre eso, que es la misma pregunta que le voy a hacer a los otros también, de cuál fue el desafío que tuviste al implementarlo. Porque estás tomando esta visión socrática del aprendizaje, de los círculos, con un enfoque STEM y STEAM, y pareciera ser algo muy elaborado y quizás de avanzada, pero tú lo estás explicando de una manera bastante sencilla y muy real para la sala de clases. Entonces, quiero que nos comentes si tienes otros ejemplos de los desafíos, así como el de la ranita, algún otro. Pero además, ¿qué desafíos tuviste o ustedes tuvieron al momento de integrar esta visión STEM? Y esa misma pregunta se los dejo lista para Jessica, Tatiana y Jason. Dale, Daisy.
Continúo, perdón, pensé que ya dije, bueno, listo, ahorita. Bueno, listo, no, empezando con esa parte, el reto fue grandísimo porque, pues, si bien el enfoque, o sea, el STEM es un enfoque y nosotros lo podemos hacer a partir de diferentes metodologías, que por proyectos, que por retos, que por juegos. En este caso, pues, la metodología eran los círculos de aprendizaje. Entonces, realmente, digamos, como que sí tienen a la final, digamos que los círculos de aprendizaje, pues, también tienen de base un reto o un problema que se quiere solucionar. La diferencia es cómo se plantea ese reto porque no son retos que tengan una única solución, ni tampoco que sean muy divergentes y muy creativos, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de pronto hacia la parte de ciencias, que es algo muy común que se hace en las prácticas de pH, ¿sí? Entonces, que tú tienes nuestra solución mágica, que es el repollo, el agua de repollo, y entonces tenemos muchísimos líquidos, ¿cierto? Entonces, nosotros comenzamos a preguntarle a los niños, bueno, van a observar tengo esta sustancia mágica, se la echo al agua. ¿De qué color quedó? Y entonces si se la echo a la leche, y entonces queda verde. Si se la echo de pronto al limón, de pronto queda amarillo. Bueno, la verdad ahorita no me acuerdo de los colores, pero entonces todo comienza a generarse casi un arco iris de colores, ¿sí? Entonces los chicos después uno les puede comenzar a tratar de decir, bueno, ¿qué pasaría si predigan un poco qué puede pasar, ¿sí? Entonces, si se fijan, de pronto los chicos lo que van a tratar de hacer son premisas, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Y de pronto llega otra persona, dice, bueno, listo, vamos a mirar si eso es verdad. Entonces lo hacemos bajo la premisa que ellos habían planteado, pues uno trata como de validarla un poco como hacia la parte del método científico, ¿cierto? Y de pronto no sucedió, entonces se cambia la premisa. Ahí está como toda esa parte de pensamiento creativo, crítico, pero es un pensamiento, si bien creativo, pero convergente hacia ciertas cosas. Entonces, claro, aplicarlo a la parte de la tecnología implicó que nosotros tuviéramos que pensar, porque usualmente en la parte tecnológica uno tiene ciertos conocimientos previos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí digamos que lo que tratábamos de hacer era una parte guiada, ¿sí? Hasta cierto punto, pero otra parte en donde ellos pudieran explorar. Por ejemplo, en el caso de las tóxicas, pues digamos que ellos construían cierta parte guiada, pero ellos después tenían que mirar cómo modificar las paticas para que pudieran escapar de una serpiente en un entorno que había sido modificado y eso. Entonces, ellos ya tenían que cambiar y, por ejemplo, ahí pues algunas daban solo vueltas y entonces la otra daba botes y la otra sí. Entonces, ellos, claro, ya tenían que tenían digamos, como una variable para jugar, en el caso para que ellos pudieran generar posibles soluciones y que ellos también pudieran debatir sus soluciones. También lo hicimos, por ejemplo, con algo muy conocido, es el simulador de VEX, ¿sí? Los simuladores de VEX permiten que uno pueda generar ciertos retos y que uno pueda mirar cómo abordarlos desde diferentes maneras. Entonces, si se dan cuenta, uno trata como de abordar un problema, pero que este se pueda abordar de múltiples maneras, no tenga una única solución, pero tampoco sea tan divergente como para nunca llegar a ciertas premisas, a ciertas conclusiones. Digamos que otras dificultades que tuvimos fue que no todos los niños de pronto están en ese mismo punto. En general, digamos que las poblaciones o a las fundaciones que llegamos, pues teníamos niños incluso del ICBF. Entonces, pues digamos que no todos tienen como esa disposición. Entonces, algo que nosotros pasaban era que de pronto los niños no querían involucrarse en la actividad. Entonces, digamos que ya ahí entra, digamos, uno de nuestros compañeros que tiene la parte de neurociencias, nos decía, no le insistan a él, insístale al amigo. Entonces involucrábamos al amigo y entonces el otro niño ya se sentía como, ay, no estoy siendo parte, entonces ya se involucraba. De pronto, digamos que algo que es bonito y es precisamente por la diversidad del equipo, no solamente del enfoque STEM, sino también de la misma diversidad de nosotros como docentes, ha hecho que nosotros entre nosotros establezcamos diferentes formas de hacer las prácticas y que sean más enriquecedoras. Otra cosa pues era digamos que la frustración. Entonces nosotros por fortuna digamos que como esto era un proyecto financiado, pudimos tener muchas personas, más o menos tratábamos de que no hubieran más, o sea que por cada 6, 10 niños hubiera una persona. Entonces si digamos había alguna frustración, pues digamos que tratábamos de manejarlo por aparte. Em, Buenísimo. también tratamos Súper. como de diseñar mucho los retos, o sea, los retos sí fue algo que nos craneamos para poder generar eso. Entonces, bueno, después de pronto por tiempo, Sí, no, muy bien, muchas pero gracias. Sí, increíble también todo el esfuerzo de planificación y de implementación que esto conlleva. Quizás escuchemos la experiencia de Jessica
un poco en torno a estos desafíos al momento de implementar estos enfoques. Y también si nos puedes dar algún tipo de ejemplos de los problemas ya más específicos de que estos desafíos abordaban. Listo, listo. Bueno, desafíos. En primer desafío, realmente pues mi falta de conocimiento, ¿no? Porque pues yo soy licenciada en básica y todo el tiempo he estado como en primaria, pero la tecnología pues lo que sabemos, el computador y hasta ahí. Bueno, como les conté al principio, cuando llega a mí esta herramienta, digo, ¿y qué hago con esto, no? ¿Qué hago con esto? Entonces ese fue el primer desafío. ¿Y cómo lo enfrenté? Pues empecé a buscar muchísima ayuda, qué es STEM, qué es STEM, qué es la A, y bueno, empecé a entender muchísimas cosas, empecé a ¿cómo se llamaría eso? A incluirme, a unirme a muchas redes, a buscar muchísima, o sea, autoformación. ¿Por qué? Porque si yo aprendo, pues ellos pueden aprender. Otro desafío grande, pues obviamente es el paradigma el tema cultural con el cuaderno. Cuando los papás no ven el cuaderno lleno, no se hizo nada. Entonces empezamos como un tema ahí como de pedagogía también, papitos, por favor, si ustedes no ven el cuaderno lleno, no quiere decir que el niño no haya hecho nada, pregúntenle. Entonces, claro, para ellos eso fue también empezar como a cambiar un poco ese pensamiento cuando los padres ven, cuando los padres ven cuando los padres de familia ven como que el niño está llevando nuevos términos, está siendo curioso, está preguntando, está todo el tiempo como activo, pues ellos empiezan a cambiar muchísimo la forma de ver este tipo de aprendizaje. Pues otro factor, otro desafío grande es la falta de herramientas. ¿Sí? Realmente el nombre, STEAM sin barreras, ellos lo decían ellos, sin barreras porque nada nos detiene. Realmente contamos con 5 de estos 5 microbits y no más. Tenemos 2 computadores que luego, pues, digamos, por el impacto del proyecto nos fueron como donando. Hoy contamos con 6 computadores, pero no tenemos absolutamente nada más. Gracias digamos, a todo el impacto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos a los niños como la oportunidad de pensar, de expresarse, de pensar en problemas y en pensar en soluciones, pues nacen grandes cosas. Nosotros hemos identificado algunas problemáticas que tal vez ahorita nosotros o yo comentándolas podemos decir, oiga, sí, yo tal vez no había pensado en esto. Por ejemplo, nosotros como docentes siempre estamos utilizando nuestra voz y es un recurso que se ha afectado mucho. ¿Por qué? Porque no lo sabemos utilizar muchas veces, porque levantamos la voz y bueno, creamos un dispositivo que se llama el Voice Control y él lo que hace es medir el nivel de la voz. Cuando él siente o detecta que nosotros hemos, digamos, traspasado los niveles permitidos, suena una alarma. Entonces esto también nos ayuda a controlar, a cuidar nuestra voz, pero a controlar también ese ruido ambiente. Este aparatico, nosotros participamos en un concurso regional y pues fuimos ganadores. Después, el año pasado, creamos este aparatico que se llama el HiBot. ¿El para qué nos sirve? Identificamos que en nuestra sede habían llegado estudiantes más pequeñitos que no les entendíamos pues, no se les entendía lo que hablaban. Entonces creamos un aparatico, un sistema de comunicación, que lo que hace o lo que permite, o sea, él actúa como un traductor. Entonces, si el niño está enfermo, por ejemplo, entonces oprime este botón y en otra microbit receptora sale el mensaje traducido. Entonces esto lo que hace también es ayuda a que todos se sientan incluidos. Este año estamos trabajando en territorio. Identificamos que se han disminuido las plantas medicinales. Pues esto es un problema grande porque afecta las culturas, afecta todos los saberes. ¿Sí? Motavita es un municipio de origen
muisca, entonces pues los saberes son muy, muy importantes. Llegamos al tema de los polinizadores y también nos dimos cuenta que culturalmente son plaga. Para la gente son plaga. Entonces ideamos un jardín polinizador. En este momento pues estamos trabajando, estamos haciendo, todo el tiempo estamos trabajando en esto, entonces son problemas reales que si nosotros empezamos a generar en los chicos y como inicié a darles como la oportunidad de expresarse, darles la oportunidad de decir, hey, yo puedo hacer un cambio, yo puedo dar una solución y mis ideas son válidas, pues podremos generar un impacto gigante. Lastimosamente, nuestros dos proyectos pues han quedado en el aula. Realmente no hemos, digamos, encontrado a alguien que se interese por ellos porque pues siento que son muy buenos proyectos, pero pues se han quedado ahí. Ahorita con el Jardín Polinizador hemos logrado impactar muchísimo más a la comunidad. Tenemos hogares que ya están comprometidos, tienen sus hoteles polinizadores, y estos hoteles pues tienen también sensores para medir el ruido, para medir la temperatura, para el riego. Entonces pues son niños que realmente con muy poco, porque pues solo tenemos 5 microbits y 6 computadores en este momento. Y pues esos han sido como el recorrido de los desafíos y de lo que hemos logrado hasta ahora. Excelente, gracias Jessica. Muy interesante siempre la mirada de la ruralidad y de que los recursos, tanto materiales como tecnológicos, no sea como el impedimento, lo que dices tú, la barrera, ¿no? Y poder avanzar en una innovación pedagógica tan profunda para esos niños y su comunidad. Ahora quería preguntarles a Tatiana o a Jason cuál ha sido como desde su perspectiva o retomar el desafío que nos estaban contando al inicio de implementar este enfoque y también si nos pueden dar algunos ejemplos de los temas o los problemas o los desafíos del mundo real que abordan con este enfoque. Buenos días. Bueno, cuando hacemos una reflexión de lo que es el paso del tiempo, ¿verdad? Tatiana mencionaba que llevamos bastantes años tratando de cambiar ese modelo, ¿verdad? Pensamos que existen tres grandes focos de atención donde hemos tenido problemas, pero también hemos encontrado soluciones. La primera de ellas, o uno de los primeros problemas, llamamos uno de los que tiene más peso, ha sido la cultura en la educación, más no la cultura institucional de la educación. ¿Por qué? Porque somos un producto, ¿verdad? Nosotros, profesionales, de una educación con un paradigma, donde todo es muy de que nos dan información y nosotros teníamos que aprenderla, pero no sabíamos qué hacer con esa información, ¿sí? Entonces, a partir de ese concepto, nos ha tocado trabajar mucho en lo que es quitar el miedo a ese cambio de paradigma, a un pensamiento con un enfoque basado en STEAM, basado en la resolución de problemas reales y basado también en el desarrollo de proyectos de acción social, que es uno de los estandartes que estamos desarrollando también desde la parte de innovación e investigación acá en la institución. Eso ha generado un proceso, ¿verdad?, de culturización, donde al principio hablar de STEM, hablar de STEAM, hablar de proyectos interdisciplinarios, ¿verdad? No se podía pensar, ¿verdad?, que estudiantes de diferentes especialidades podían trabajar juntos, pero poco a poco hemos ido trabajando en ello a través de diferentes proyectos, programas y también competencias. Eso da pie a ese otro segundo desafío, que es el desafío de la motivación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si los estudiantes vienen de una educación tan instruccional, pues decirles, bueno, vamos a ir a una nueva clase, a una nueva experiencia, lo primero que van a pensar es,
ok, va a ser lo mismo de siempre, vamos a tener un profesor donde en la pizarra nos va a poner información, tenemos que aprender y listo, nos quedamos solo con el aprendizaje. Entonces, ha tocado trabajar con los estudiantes e irles demostrando a través del ejemplo que la educación puede ser diferente, que la educación puede ser retadora y que la educación al final, su gran fin es que todo ese conocimiento permita mejorar la calidad del ser humano, ¿verdad? La calidad del mundo, así lo vemos nosotros, es como la concepción. Entonces, les decía, tenemos estudiantes, nosotros al espacio le llamamos el oratorio, es un lugar de encuentro. Entonces, los chicos llegan por su propia cuenta, ¿verdad? Hay unos que les gusta, por ejemplo, el deporte, entonces ellos buscan lo deportivo, pero no teníamos ese nicho de trabajo con los chicos que les gusta la tecnología. Entonces ellos, los invitamos a competencias, los invitamos a retos, incluso internos de la institución, y poco a poco se han dado cuenta que la educación no es solamente aprender teoría, sino también utilizarla para crear algo más, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que hemos trabajado con la motivación y aproximadamente 2, 3 años en que tenemos este proyecto en la parte del colegio, hemos podido captar más de 300 estudiantes activos en diferentes programas. Y el último punto, y no menos importante, es el recurso didáctico. No es un tema de falta de inversión, sino es un tema de comprender cuál es nuestra situación, digamos, qué es lo que realmente requerimos y no comprar por comprar tecnología, sino que adaptarla a nuestros espacios y a nuestras propias necesidades, que también eso es muy importante. Entonces, pues trabajamos hemos ido adoptando equipos, pero esos equipos vienen de la mano de necesidades reales que vamos teniendo con el desarrollo de los programas y lo que los estudiantes incluso nos van solicitando también, porque es parte importante ese feedback de los estudiantes, de qué necesitan ellos para poder seguir trascendiendo y ser mejores todos los días. Entonces, a veces entramos en una competencia, hablemos, por ejemplo, una competencia hace poco tuvimos que era sobre la agricultura del mañana, era un reto. Entonces nos decían, tenemos que hacer un proyecto donde utilicemos inteligencia artificial, donde utilicemos satélites para crear algo. Entonces los estudiantes dicen, bueno, hagamos un sistema que permita tomar datos en tiempo real del suelo donde el agricultor siembra, que permita tomar datos satelitales de cómo se ve esa finca o ese espacio de siembra y con esos datos intentar predecir el mañana, ¿verdad? Entonces, al final se vuelve una práctica donde ahora ya estamos en una fase de implementación donde podemos llevar ese producto a los agricultores y decirles, no es un momento bueno para sembrar, no es un momento bueno para regar. Entonces, le podemos devolver ese conocimiento en forma práctica al campo real, ¿verdad? También hemos tenido otras competencias, por ejemplo, que el tener un equipo o adquirir un equipo para poder competir es altamente costoso. Entonces nosotros, como reto personal y como reto de los estudiantes, empezamos a crear tecnología de fácil acceso que nos permita simular quizás esas cosas que no tenemos el recurso económico para poder solventar. Entonces también eso ha sido una muy buena práctica que nos ha permitido incluso ganar muchas competencias a nivel nacional e internacional. Felicitaciones por esas competencias. Y quizás quedándonos también con ustedes, Jason y Tatiana, si nos pueden comentar, porque yo me imagino que acá nos acompañarán muchos profesores, docentes, maestros que están también interesados en aplicar estos enfoques, pero al final del día uno tiene que probar o mostrar que se desarrollan estas habilidades y competencias que el enfoque STEM promueve
principalmente las que tienen que ver con el pensamiento crítico, el desarrollo de la creatividad, la colaboración, incluso las habilidades digitales propiamente tal. Entonces, ¿ustedes qué han observado? ¿Qué pasa? Si han generado algún tipo de evidencia, que nos cuenten brevísimamente para darle paso a las otras participantes y después ahí abrir un ratito las preguntas al público. Sí, hay una situación puntual, ¿verdad? En torno a todo lo que hemos estado comentando. Nosotros, bueno, como centro educativo tenemos la dicha de que podemos acompañar a los chicos desde preescolar hasta secundaria, ¿verdad? Somos un colegio técnico. Entonces, bueno, en lo personal, ¿verdad? Dentro de la trazabilidad, ¿verdad? Del proceso, pues hemos podido ver niños que empezaron en primaria, ¿verdad? Que en algún momento fueron de los que iniciaron el proceso hace 8, 9 años y que ahorita, de hecho, son los que se están también uniendo en diferentes procesos que se están promoviendo desde la secundaria, ¿verdad? Eso es uno, ¿verdad? De los indicadores importantes para nosotros. Tal vez no son todos los estudiantes, porque también hay un tema de permanencia, ¿verdad? Pasamos por ahí por el tema también de cuántos chicos, ¿verdad? Bueno, representan el porcentaje de estudiantes que representan los egresados de la escuela versus, ¿verdad? Los que son 2.000 estudiantes que tenemos en la secundaria, que son, ¿verdad? Ni un cuarto de la población. Pero de los estudiantes que continúan, hemos podido ver cómo ellos continúan, ¿verdad? Comprendiendo que aquello que aprendieron más pequeños, ¿verdad? Relacionado con el enfoque STEAM, de cómo solucionar problemas, de la importancia de impactar positivamente desde sus propios talentos, continúa, ¿verdad? Cultivándose y ahorita lo podemos ver con ellos ya grandes, ¿verdad? Otras de las, ¿verdad? De los factores que podemos ver o indicadores es cómo el proceso ha ido cambiando, ha ido modificándose, ¿verdad? Y ha crecido. Actualmente, bueno, Jason les contaba un poco lo que está sucediendo en el área de secundaria. Tenemos más robusto el proceso de primaria, pero también desde el año anterior empezamos a trabajar en el preescolar. Y eso para nosotros, ¿verdad? También es un indicador importante de cómo la cultura organizacional también y educativa y de aprendizaje con las familias que están con nosotros ha ido cambiando. Ya las compañeras lo decían, ¿verdad? Que los papás en nuestra cultura de sociedad, ¿verdad? De que toda la educación es magistral y de poner contenidos, se ha ido cambiando, ¿verdad? Es un proceso que nos implica tiempo. Creo que eso es algo muy importante, un aprendizaje personal. A veces uno quiere que todo suceda muy rápido, pero también como docentes tenemos que entender que nosotros como profesionales tenemos un proceso de cambio, de aprender y desaprender para poder adaptarnos, ¿verdad? A las necesidades y la forma de aprender y socializar de nuestros niños y los jóvenes ahorita. Y también, pues que hay toda una sociedad, ¿verdad? Que va todavía más despacio porque no están dentro de nuestro ámbito pedagógico, ¿verdad? Entonces, pues básicamente, esos son como los elementos, ¿verdad? Que podemos señalar respecto a lo que nos consultamos. Súper. Quizás cuéntanos ahora, Jessica, qué tipo de evidencias o si has podido observar estos cambios o el desarrollo de estas competencias en los estudiantes. Claro, sí, claro, o sea, desde el momento en que se ponen o intentan entender el contexto, desde ese momento ya hay un cambio, ¿sí? Porque ya empiezan a pensar un poco más, empiezan a entender que la educación es un poco más que contenidos, que de este tema podemos comprender o entender un poco más el mundo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, hablando o mencionando el tema del jardín polinizador, nace en una clase de ciencias naturales cuando estábamos hablando acerca de las plantas, de la reproducción de las plantas. Llegamos al momento, ¿para qué sirven las plantas? Sirven para medicinas, sirven para otras cosas. Llegamos al punto de las medicinas y dijimos, hey, una niña nos comenta que la abuelita le dice que la caléndula, que es una planta medicinal pues utilizada acá, que se ha ido acabando, que ya casi no la consigue. Entonces seguimos, pues como les comentaba en algún momento nosotros tenemos una ruta. Entonces la primera parte de la ruta es la pregunta guía. Entonces pregunten, porque esta pregunta guía no la hago yo, esta pregunta la hacen ellos. Entonces empezamos a indagar, a preguntar, a generar la pregunta, pues a generar la pregunta que nos va a dar como todo, a orientar todo el proceso y seguimos con la investigación.
¿por qué se acabaron las plantas medicinales o por qué se pueden acabar las plantas medicinales? Fue la pregunta. Llegamos a entender y a correlacionarlo con el tema de los polinizadores, ¿sí? Y aquí repito algo que ya les había contado y es que por cultura los polinizadores, las abejas y las polillas son consideradas plaga. Aquí este es un municipio que pues parte de su economía pues es la agricultura y la papa, ¿no? Entonces resulta que hay un tipo de polillas que se come la semilla de la papa y pues genera pérdidas en los cultivos. Por eso pues aquí se extermina todas las polillas. Entonces empezamos un trabajo donde los chicos dijeron, o sea, tenemos que hacer algo porque están matando a los polinizadores. Esto es lo que ellos dicen. Entonces ya desde aquí ya vemos una mirada muy crítica. Ya son niños que dicen, como que se enfrentan a lo que han vivido toda una vida y son capaces de decir, hey, algo está mal aquí y tenemos que hacer algo. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a hacer videos. Tienen videos en YouTube donde enseñan a la gente por qué debemos cuidar a los polinizadores. Dijeron, ¿y ahora cómo hacemos para que la gente vea los videos? Entonces, con QRs. Entonces, ven cómo estamos utilizando, o sea, todo lo que tienen en la mano lo utilizan y son creativos. Entonces, aquí viene el factor creatividad. No nos quedamos simplemente con que ya ahora vamos a llegar solamente a nosotros, somos 20, en nuestra escuelita somos 20, sino que queremos llegar más allá. Entonces empezamos con QRs, empezamos con muchas cosas y son niños supremamente propositivos. Entonces desde ahí ya vemos el cambio. Normalmente, bueno, no sé, realmente yo he estado en 3 instituciones rurales y siempre los niños rurales son un poco más tímidos, entonces ver a mis niños que hoy en día no les da miedo pararse frente a muchas personas. Realmente yo tengo más miedo acá que lo que ellos pueden tener cuando se paran frente a un escenario, ¿sí? Se paran y bueno, el año pasado estuvimos en una competencia, un niño me enseñó algo, se paró, bueno, por razones logísticas, íbamos a pasar todos, yo iba a pasar con ellos, y no se pudo, que tenían que pasar solamente a los niños a exponer. Entonces le dije al niño, tienes que decir mi parte, porque ya lo habíamos ensayado. Y él se paró y lo hizo. Y le dije yo, ¿no tenías miedo? Me dijo, sí, tenía mucho miedo, pero tenía que hacerlo. Y desde ahí, o sea, todas estas son competencias que antes no tenían, habilidades que antes no tenían. Yo sé que, y tengo la tranquilidad de saber que mis niños, a donde vayan, van a sobresalir de alguna manera, ¿sí? O van a ser líderes, o van a pensar diferente. Súper. Entonces, eso es para mí, y eso ha sido la muestra de que sí hay evidencia tangible de un cambio o de una adquisición de habilidades. Muy bien, Jessica. Muchas gracias por tu entusiasmo también al ver esos cambios. Daisy, ¿quieres complementar con algo brevemente? Porque estamos pasaditos del tiempo, pero igual queremos escucharte. Bueno, pues digamos que en este proyecto específicamente como fue un proyecto puntual, si bien digamos que los círculos sí se han manejado varias veces, en especial los que son círculos virtuales y se dan a nivel Latinoamérica, lo que es el proyecto puntual con las fundaciones, pues digamos que no pudimos hacer más de 2 talleres con cada uno. Sin embargo, creo que algo que es importante por resaltar es el ser espacio para que los niños se puedan expresar lo que sienten. Siento que ese espacio es muy valioso y ojalá uno pudiera repetirlo más veces porque creo que pues para todos siempre la parte económica pues es algo importante, ¿no? Pero creo que esa expresión, ese conectar con los estudiantes creo que es algo clave, o sea, siempre empezar desde la parte de la empatía y la conexión. Pues digamos que conclusiones como equipo es que hemos tratado de siempre construir desde lo colectivo. Nos hemos dado cuenta que ese poder que tiene el colectivo es muy importante para que, como les decía, que los niños se involucren
y para que también los chicos que de pronto necesitan reforzar cosas, refuercen. Y en especial, digamos que lo hemos adquirido en prácticas nuevas de los talleres que actualmente también estamos haciendo, y es, por ejemplo, digamos, para una competencia, ya no solamente miramos solamente, digamos, como el procedimiento de un estudiante, sino tratamos de mirar qué indicador podríamos hacerlo en colectivo y que ese sea nuestra medición para quitarle como el peso a cada uno y que realmente traten entre todos de construir. Y en la parte de colaboración creo que también ha sido algo muy potente y es, por ejemplo, de las motivaciones que estamos haciendo, es que cuando todos opinan, siento que se puede construir un conocimiento mucho más, o sea, ese flujo de ideas permite que se pueda generar eh, nuevas ideas aún así. O sea, no sé cómo expresar esa parte, pero sí siento que eso es lo más bonito y para nosotros también ha sido un cambio como docentes. Excelente. Nos quedan poquísimos minutos, no nos da tiempo para hacer muchas preguntas, pero tenemos cientos de participantes y en honor también a su colaboración y participación, quisiera tomar un par de preguntas y pedírsela a uno de ustedes que las responda. Creo que Daisy puede responder muy bien esta, que dice, en el ejercicio práctico en el aula, ¿qué nuevos retos ha traído la inteligencia artificial con este enfoque? Tú has mencionado varias cosas y quería que si tú puedes responder en 30 segundos. Bueno, yo les comenté que justamente ahorita estoy haciendo mi maestría en educación y la estoy haciendo en inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta para la investigación. Creo que algunas cositas que hemos implementado casi como muy rápidamente es, por ejemplo, los niños después de pasar en un proceso creativo, les hacemos como un agente para que ellos puedan como meter su creación y que la puedan ver con mayor viveza. Por ejemplo, tenemos un taller así muy cortico, puntual, es el se llama Spider-Man Evoluciona. Entonces les mostramos diferentes arácnidos y entonces les decimos, bueno, con base a todos esos superpoderes que se acabaron de dar cuenta que tienen los arácnidos, modifican las características de Spider-Man, entonces ellos dibujan y entonces ahora lo hacen colita de escorpión y no sé qué, bueno, y en fin, y el caso es que después lo pasamos por la IA para que ellos puedan ver cómo va evolucionando. Digamos que la IA tiene algo y es que pues, digamos, ellos pueden tener más confianza y de pronto eso puede ser grave, pero si nosotros buscamos estrategias para que realmente obligarlos hacia la parte del pensamiento crítico y creativo, creo que hay una oportunidad bien interesante ahí. Tengo muchos ejemplos, pero pues por el tiempo no les cuento todos, pero esa parte es bien interesante. Muchas gracias. Hay una preguntita también acá bien interesante de qué consejos, quizás esta me suena que podría Tatiana responderla. ¿Cómo conseguir la colaboración del resto de docentes para que participen? 5 segundos. Involucrarlos. Yo creo que eso es lo más importante. Uno no puede amar lo que no entiende y no puede practicar algo que no sabe, ¿verdad? Entonces, en la práctica personal y con los demás compañeros es empapar a los demás para que los demás también se enamoren y vayan aprendiendo junto con uno y construyendo, porque al final no podemos ser educadores si no construimos en comunidad. Muy bien. Y para Jessica, la última pregunta, que tú algo lo abordaste, pero quizás de forma muy sintética hay una pregunta de cómo se puede financiar estas iniciativas. Porque claramente hay muchos profesores con este desafío que tú decías, que con pocos recursos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo viste? No sé, pues lo que pasa es que a veces pensamos más en las barreras, pensamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Esto es cartón, cables, jumper, realmente tecnología de bajo costo. Entonces, es pensar un poquito más en lo que podemos tener a la mano, ¿no? Rápidamente voy a decir algo. Siempre, y lo dijo Tatiana al principio, cuando hablamos de STEAM o cuando se escucha STEAM, se piensa en robots, en aulas súper dotadas, y no, el STEAM está nosotros ahorita llamamos a nuestro jardín el laboratorio vivo, y allí vemos ranas y allí vemos muchas cosas. Entonces, es ver todo lo que tenemos, no lo que no tenemos. Buenísimo. Bueno, quiero agradecer a Tatiana, Jason, Jessica y Daisy. También a todos los participantes por las preguntas, por acompañarnos.
quedémonos con esta buena noticia de que las prácticas nos muestran que la educación STEM y STEAM son reales, se están implementando en América Latina y que son muy necesarias para formar a estudiantes capaces de enfrentar los desafíos actuales y del siglo XXI. Les agradecemos muchísimo y ahora quisiera darle paso a César para cerrar este seminario virtual. Muchísimas gracias, Ana, por la moderación. También gracias a Tatiana, a Jason, a Jessica y a Daisy por acompañarnos. Es un gusto poder contar con estos espacios para difundir sus experiencias y poder compartir. Quedaron algunas preguntas pendientes por responder, pero vamos a intentar darles respuesta de alguna otra manera durante los próximos días. Les agradecemos, les esperamos en el próximo webinar a principios del mes de octubre y bueno, que tengan un buen día, buena tarde, buena noche.